Vamos ahora al caso que habíamos adelantado. Abogado Fernando Rojas, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, señora. El gusto de saludarles a todos. Buenas tardes. Bueno, claro, aquella vez cuando empezamos... ¿Podemos repetir el video y quedábamos todos impactados con esta noticia? Decíamos, bueno, este hombre se defendió. No puede ser que a él le pase algo ahora. ¿Nos puede relatar, abogado? Sí. Ahí tenés en escena cuando el muchachito baja. Eso es para cargar saldo. Sí. ¿Verdad? Él tenía que hacer una operación y ahí es embretado ya. Fíjate el salto que ¿viste ese movimiento que hace? Ese es el disparo. Sí. Le disparan a su hijo. Entonces él hace ese movimiento, dice, para distraer, para que su hijo pueda correr. Eso él me lo relató en privado, ¿verdad? Hice ese movimiento para distraer y para que mi hijo pueda correr. Para salvar Fíjese, al el hijo. círculo. Ahí hace ese movimiento de pierna. Ese es un disparo. Ese disparo fue a dar por el cordón. Entonces ahí corre, le dice, corre papá, le dice. Y me dice el señor, yo lo único que le buscaba por los retrovisores a mi hijo, dice. Sí. Él no se dio cuenta que su hijo corrió para adelante. Claro. Dice, yo le buscaba atrás con mi retrovisor y ahí es donde él se percata que los motociclistas se posicionan de vuelta para entrar. Ahí se baja, ya hasta al lado del árbol se bajan, ahí le encara, le aprieta y ahí le dispara. Ahí le dispara. Y entonces él emprende la marcha para distraer y que el hijo se salve. Y claro, él lo que busca es generar ese espacio para que su hijo corra. Sí. Ahí le siguen y entran ya del lado conductor. Y el que, fíjese en la moto, el que está detrás, ¿verdad? Que es el que penosamente termina falleciendo. Digo lo de penoso porque es una vida humana, señora. Sí, o sea, señor. Realmente nosotros lamentamos que tenga que tener ese desenlace, ¿verdad? Y este es el hijo el que está acá, ¿verdad? Ese es el hijo. Entonces ellos ahí, el que está atrás en la moto, se posiciona del lado conductor y dice, peaje. Entonces eso es lo que a nosotros nos genera la convicción de que actuaban sobre la base de una información. Ahora, ¿qué es lo que querían con él? Y plata. Pero ¿cuál es la información? Que él tenía el dinero. No, lo que estoy señalando es que él los viernes tiene una rutina. Sí. Rutina que dicho sea de paso mañana no se va a cumplir porque una de las recomendaciones de su seguridad es que modifique, es más, hasta modificó su aspecto, le cuento. Sí. Entonces, él los viernes, él es proveedor de papelería de una empresa de financiera, un banco, Sí. un banco de plaza. Los viernes él hace sus cobranzas. Y ese día tenía una suma de dinero un poco fuerte, era grande, y con normalidad salió del banco. Y en el trayecto, al salir del banco, él recibe una llamada telefónica del mismo banco, pero de otra sucursal. ¿Y qué le dicen? Y ahí le piden 28 cajas de papeles. Sí. Entonces, él se percata de que su teléfono no tiene saldo suficiente y ahí es donde le dice al hijo, tenemos que cerrar esta operación, pero no tengo teléfono. Palabras más, palabras menos, Sí. le dijo eso y ahí para cargar saldo. Ahí está. Y ahí son embretados por Doctor, los motochorros. es decir que entonces ellos tenían, con el peaje, esa gente sabía que este señor Sí. tenía dinero. Categórico. Es decir que entonces tenemos una persona libre en esto, pues tenemos el que falleció, el que está en el hospital de traumas y el que dio la boca. Y no sabemos si es uno solo, señor. No Ahí está. sabemos si es uno No solo, sabemos si es uno solo. pero como mínimo tenemos una persona que está impune. Pero puede ser que haya gente dentro del banco que vaya informando. No podría yo decir dentro del banco. Eso es un poco temerario, pero de última ya pasaría a ser irrelevante. Yo una vez me asusté tanto porque no voy al banco jamás, pero me tocó ir por una cuestión del consulado. Y veía cómo la gente retira dinero, porque era un viernes también, Sí. seguramente para pagar a empleados, sueldos, yo no sé, y meten aquí en el bolsillo, meten en el otro, meten acá, en la mochila y salen. Digo yo, cualquiera puede seguirlo y robarlo en la esquina. Pero pasa que digo nomás dentro del léxico de los Sí. asaltantes, tan de ocasión, la audacia aparenta que es algo premeditado, no es algo casual, es decir, estaba alguien accidentalmente en el banco, le dio y bueno, decidió, a este le voy a asaltar. No es así. No existe esa casualidad, sino se puede presumir que existe una predeterminación. Vamos a continuar con el caso. Sí. Entonces él acelera y por el retrovisor busca a su hijo. ¿Luego después qué pasa? Bueno, en ese momento los asaltantes se le posicionan del lado conductor, como le dije, y le encañonan y él hace pequeños movimientos, de atrás adelante, atrás adelante. Entonces, pero siempre apuntándole.
Entonces, evidentemente, los asaltantes toman la decisión, dice, de parar la marcha de su auto y se posicionan enfrente. Sí. Y ahí ocurre algo verdaderamente inexplicable, porque el que falleció, el asaltante que falleció, le apunta en la cabeza al señor y gatilla. Y usted sabe que no se disparó. ¿Qué? ¿No era el momento de su cliente? No, y entonces él hace un movimiento reflejo, ¿verdad?, de protegerse, una posición fetal, y él presume, ¿verdad?, intenta esconderse debajo del volante y como se comprime para abajo, apretar el acelerador, aparte de perder visual. Ahí se fue el auto. Ahí se fue. Ahí se fue y Una pregunta irrelevante, pero ¿él tenía el vidrio arriba o abajo? la verdad que no sabes, presumo que abajo, ¿verdad? Porque... ¿Y el hijo dónde estaba mientras Y el pasó? hijo en la calle siempre, en la calle En la siempre. calle siempre. En la calle siempre. Y una vez que... Sí, no. No, después, ¿cómo sigue la situación? Y bueno, yo le pregunto, ¿no te diste cuenta que le atropellaste? Dice, yo lo único que en ese momento creí o pensé que era un lomo de burro. Dice. No se percata, él no se da cuenta. De hecho, no tiene esa voluntad o no siempre los hechos, el derecho siempre registra, debe registrar, perdón, una cierta relevancia en la conducta de las personas para considerar hechos jurídicos. Ahora, yo le digo, abogado, le pregunto a usted con su experiencia, más este caso, lo siguen, le disparan, el hijo pobre sale corriendo, le hace esto, lo otro. Se justifica, aunque haya acelerado, digo yo. Él realmente actúa justificado. Actúa justificado. ¿Por qué? Porque en ese momento lo que la ley requiere, o sea, esto no es una invitación, está prohibido hacer justicia por manos propias, ¿verdad? Sí, pero le dispara al otro. Claro, pero esto no es ninguna invitación, ni mucho menos una suerte de sugerencia ni apología, ¿verdad? Pero él actúa justificado porque en el momento son dos los bienes jurídicos que chocan. Para que exista la legítima defensa, tenemos que tener dos bienes jurídicos de igual clase. Sí. Es decir, tu vida o mi vida. Sí. No es tu patrimonio contra mi vida, ni cosa por el estilo, ni tu honor contra mi vida. Ahí tiene que haber, una de las vidas tiene que estar en peligro para quien está en el trance de perderla, actúe con justificación. Entonces, si tenemos clara evidencia de que su vida estaba en peligro al tener un arma de fuego en la cabeza, Que fue disparar. al accionar el mecanismo para disparar, Sí. entonces está claro que simultáneamente existe una simultaneidad. Sí. Eso es un elemento fundamental. O sea, Casi como un reflejo cuando se condicionado, ¿no? claro, cuando digo simultaneidad me refiero a la ocurrencia en el mismo momento. Distinto hubiese sido si los asaltantes corrían, ¿verdad?, Y él les con el perseguía. afán de huir y él les persigue. Eso no es legítima defensa. ¿Por qué? Porque el peligro ya no es presente. Claro, porque hemos visto otros videos de gente que quiere ayudar a alguien y los atropella la sí, moto. No, ¿verdad? eso no es legítima defensa, señora. Claro, Porque, no, ya sé, pero existen. aunque también un tercero puede hacerlo. No está impedido. Lo concreto es que tiene que haber un peligro presente para la vida. Y en este caso existió. Claro, Ahora, totalmente. Abogado, ¿y qué pasa después? Arrolla penosamente, como dijo usted, a uno, y después qué pasa con el otro. ¿Cómo Y el otro queda bajo el paragolpe trasero, Ajá. con múltiples fracturas. De hecho, estábamos escuchando la frecuencia y era angustiante, ¿verdad?, la frecuencia policial, ¿verdad? Y manejábamos en tiempo real que el señor entró a sala de reanimación, el segundo. Gracias a la tarea de los médicos, creo yo, ¿verdad?, salió y está, creo, en estos días tenía que bajar a sala. Entiendo que él está con una medida restrictiva de libertad, con guardia policial, y presumiblemente va a ser imputado, creo yo, por robo agravado. Doctor, ¿cuál es la situación jurídica de su cliente ahora? Él está desvinculado del proceso. ¿Está desvinculado? Sí, pero lo que pasa es que los elementos que se tienen son demasiado determinantes y nuestra ley penal establece, ¿verdad?, por un principio de economía procesal, que si lo que decimos ahora vamos a volver a repetir dentro de 3 años al final de un proceso penal, ¿para qué someterlo al proceso? Es decir, yo entiendo que la Fiscalía en una decisión acertada, más que nada, obedeciendo el imperativo de la ley, acorta el proceso.
acorta el proceso. ¿Cómo está emocionalmente su cliente? Y ayer hablé con No él. creo que haya sido una persona violenta ni que No, en algún no. momento de su vida haya querido matar a nadie. No, señora. Es una persona muy tranquila, muy serena, es muy trabajador. Realmente se sentía bastante dolido. O sea, primero choqueado, primero no entendía. Yo le pedía, por favor, concéntrate, le decía, escúchame. Y sí, me decía él, y después al rato yo le veía caminando y hablando con gente desconocida, al punto que en un momento dado se encuentra hablando con una persona vinculada al asaltante fallecido. Entonces yo me veo en la obligación de tener una intervención un poco más enérgica y pedirle al jefe de comisaría que ya lo resguarden en la patrullera. No existió en ese lugar una manifestación concreta que nos haga Doctor, temer. ¿cierto que hubo amenazas contra tu cliente por parte de los familiares del fallecido, del otro accidentado? Y una amenaza real yo no escuché. Ajá. Pero uno conoce la jerga y como ya había manifestado, en ese lugar estaban casi todos los medios de comunicación. Es decir, la presencia de un medio de comunicación es garante de que lo que ocurre como mínimo va a quedar registrado para que nadie se equivoque. Entonces, ¿qué necesidad tiene un particular de tomar intervención? El particular no tiene absolutamente nada que hacer en el transcurso de la tarea de la justicia, de la policía, ni de nada. Ya ocurrió, lastimosamente ocurrió todo desde un principio y la ley marca quién debe proseguir con los trámites de ese afán de justicia. Entonces un particular no tiene nada que hacer y ese particular se acerca, le habla y yo particularmente tengo la convicción de que lo que estaban haciendo era, como se dice, ficharle, ¿verdad? Le estaban fichando. ¿Por qué? Porque algo concreto, una mujer vinculada al fallecido le estaba filmando, por ejemplo, al hijo. Eso es pero algo es que en para el amenaza lugar... luego. Y si lo que pasa es que hay Ay, personas qué que no van a amenazar, no van a decir a viva voz, No, te voy a hacer o estaban no te voy a fichando hacer. como- Claro. Pero si están saliendo en todos los medios de comunicación, ¿Qué va? ¿qué quiere un particular filmándole a una ¿Qué se persona? sabe justamente de la familia de estos Nada. delincuentes? Nada. 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 Realmente ellos no han protestado hasta aquí nada, no. También eso, en honor a la verdad, no hay que tratar de disfrazar nada. Ellos no han manifestado absolutamente nada. Pero es que son dos personas que fueron a robar Sí. y por lo que escuché de otros testigos habían robado el día anterior también, con la misma ropa. Lastimosamente a esta altura parece algo casi chistoso, ¿verdad? Pero en un momento dado se acerca una persona y dice, esa es mi moto. La moto que usan para el asalto, la que vemos ahí en el video, Había sido robada. se acerca una persona y dice, esa es mi moto. Por eso digo yo, ¿con qué, no sé, con qué cinismo, caradurez los familiares pueden ir a reclamar nada? Ujú. Si son dos personas que roban y que estuvieron por matar a este hombre o a su hijo. Sí, yo creo que la vida de ambos estuvo en peligro. De hecho, el chico esquivó una bala. Esquivó una bala. Se Esquivó ve la una pierna bala. cuando alza y se ve el destello del Sí, disparo. ¿verdad? Está en el video. Se ve el fogonazo ahí. Sí, se ve el fogonazo. No, se salvaron. Estas dos personas tenían un ángel Ahí está, de ¿viste? Se ve el fogonazo, el disparo. Mirá, Y pobrecito el chico, el adolescente, como... ¿Cuántos años tiene? 23 tiene. 23. Cuando se Ya baja tiene del auto, la persona que está armada le pone acá en el pecho. Le pone. Ay. Por Dios. Y Eru, le dice, trae la plata, ¿verdad? Entonces él hace un movimiento, le digo yo, ¿cómo hiciste? Le digo. Y dice que él no se dio cuenta, pero pegó así. Pegó el arma. También fue como un reflejo, un impulso. Reflejo. Le pegó al lado. Reflejo. No existe, yo creo, ¿verdad? Salvo que sea una persona altísimamente entrenada que pueda hacer eso. No, pero yo personalmente no sé, no creo que lo haga. Pero el padre y el hijo tuvieron así reacciones inesperadas, pero que bueno, se salvaron su vida y salvaron. Sí. ¿Y en qué momento se reencuentran ellos en medio de toda esa situación? Y la verdad que yo no, ese aspecto, ese detalle desconozco, ¿verdad? Cuando yo llego, ellos están con un grupo de amigos. Ya estaban juntos. Ambos están con un grupo de amigos y yo me pongo a conversar, me dan detalles y nada, después ya se hace público. Bueno, ¿y se puede decir que acá para su cliente terminó este asunto? Podemos presumir que sí, ya que él está desvinculado del proceso
Ahora estamos en una fase de incorporar elementos. El Ministerio Público, más allá de la convicción que tenga, es algo que tiene que agregar materialmente. Tienen que comparecer los testigos, tienen que agregar los videos. En fin, hay que justificar. Y podemos también tratar de hacer no siempre lo mismo, ¿verdad? Como usted dice, era un hombre rutinario, hacía siempre lo mismo los viernes. Claro que no es fácil, uno tiene sus horarios y su organización también, ¿verdad? Pero él va a cambiar su forma de... Totalmente. De hecho, hay algunas cosas que ya cambiaron no en su rutina, ¿verdad? Le digo en su aspecto físico inclusive. Ya probablemente... Mira todo lo que tiene que llevar esto, ¿eh? Zafito. No, increíble a todas las, a lo que te lleva toda esta delincuencia ahí. Y es algo realmente como sociedad es lamentable, ¿verdad? Que Lamentable. gente que trabaja y trabaja mucho el señor. Yo omito sus actividades para no echarlo, ¿verdad? Acá las víctimas son las yo le personas digo que trabaja muchísimo. Sí, trabaja exactamente, es así. mucho La tiempo. persona que trabaja y paga impuestos y se sacrifica es víctima de toda esta gente. Fernando Rojas, abogado, muchas gracias por venir. A usted, señora, gracias. Fuerza a toda la familia, Muchas realmente fuerza.